En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente hoy en esta tarde por todos los bienes recibidos hasta este momento. Te pido, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que a través de tu santa palabra tus hijos estén dispuestos y abiertos a seguir conociendo, difundiendo, pero también, más que nada, hacer vida estas enseñanzas, Señor. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta tarde. Un gusto, como siempre, reiterarles el poder seguir compartirles estas enseñanzas de las cuales yo he recibido. Hoy quiero hablar con respecto, es un compartir, es una enseñanza, no es un tema, lo que quiero compartir no es un tema cuestionable, es una pequeña enseñanza de la cual creo yo que es importante, porque todo relacionado, pues, cuestión de la fe, todo es importante, ¿sí? Háblese de la fe católica o háblese de la fe de los demás cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos, al ver libertad de culto, cada iglesia tiene ciertas creencias en cada cuestión de fe, ¿sí? Hoy quiero hablar de las 25 razones por las cuales el cristiano muestra o demuestra madurez espiritual. Vuelvo a repetir, 25 razones en las cuales nos podemos encontrar nosotros como cristianos, pero aclaro, cristianos en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir esto nomás es aplicable a la Iglesia Católica o a los protestantes. No. Estas 25 razones de inmadurez cristiana o inmadurez espiritual que existe en el cristiano es en general, es global, no hay especificación alguna, ¿sí? Pero primero quiero hacerlo con la Sagrada Escritura, como siempre yo les hablo primero con la palabra de Dios por delante, porque así es como tenemos que hablar siempre, ante cualquier enseñanza, ante cualquier cuestión de fe, ante cualquier ataque, cuestionamiento, objeción en la que nos encontremos, debemos de demostrarlo siempre con las Sagradas Escrituras, porque es Dios el que habla a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, voy a leer aquí nada más dos citas bíblicas. Primero, aclaro, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de San Pablo? ¿Sí? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros como sus hijos, como fieles cristianos, como aquellas personas que hemos adoptado la fe y que hemos tratado de hacer vida la palabra? Efesios 4:14 y Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, y doy lectura primero aquí en carta a los Efesios, la carta eclesial. ¿Por qué? Porque Efesios habla de la iglesia, por eso es la carta eclesial. Efesios 4, 14 al 15, y dice así: entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina, ¿sí? Aquí es relacionado tocante lo que San Pablo nos dice, que no seremos como niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hablando de lo que dice aquí San Pablo, bueno, voy a acabar. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar,
Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo, palabra de Dios. ¿Sí? Aquí habla no es más que nada que tenemos que cuidarnos de las sectas protestantes. Aquí San Pablo es claro, no hace falta ondear o escudriñar para poder entender la parte teológica aquí del pasaje. Vuelvo a repetir, entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier viento de doctrina. ¿Qué quiere decir? Tanto nuestro Señor Jesucristo como en Mateo 24, en Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 9, habla de estos vientos de doctrinas y que debemos de mantenernos en la única fe que habla San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que nos pide? Que haya una congruencia espiritual entre nosotros, que haya una congruencia espiritual. ¿Sí? Vamos a dar lectura a Hebreos, capítulo 5, carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 5, verso 11 al 14. Y dice así, a propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerlas, porque se han vuelto lentos para comprender. Aquí en otro sentido teológico nos está remitiendo lentos para comprender, como refiriéndonos a Efesios, que ya no seremos niños, ¿sí? Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos de las enseñanzas de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida de santidad. O sea, el niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, en ese sentido, el que se queda con la leche, hablando de un infante, ¿sí? En cuestión de la fe, claro, dice, el que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje, claro, es un niño en la fe también. O sea, claro, es un infante que no tiene conocimiento, no comprende, pero aquí está el sentido en cuestión de la fe. Vuelvo a repetir, el que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño, ¿sí? Nos remite a Efesios 4:14, si pusieron atención. A los adultos se les da el alimento sólido, ¿sí? O sea, ya la enseñanza que han recibido ya es el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque hay una conciencia clara, abierta, plena, de poder nosotros distinguir y decidir qué camino queremos llevar, qué camino queremos seguir adelante, ¿sí? Palabra de Dios. Con estas dos citas bíblicas, más que suficiente, ¿sí? Más que suficiente para poder ahora dar las 25 razones en las que nosotros como fieles cristianos en general podemos caer y realmente hemos caído. Así que si tú estás dentro de estas 25 razones como cuestionamiento, ¿sí? Es un sentido teológico también aquí en lo que les voy a exponer. Y dice así la primera razón. Quieres que Dios te hable, pero no oras, no lees tu Biblia y no vas a la iglesia. ¿Sí? Yo no voy a dar una explicación con Biblia. Simplemente pongamos atención y vemos en qué supuesto podemos caer. O sea, podemos caer, hemos caído o estamos dentro de ese supuesto. Vuelvo a repetir. Quieres que Dios te hable, pero no oras, no lees tu Biblia y no vas a la iglesia. 2. Te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos. 3. Tu fe depende de cuánto
recibas de Dios y si Dios no te da conforme a lo que quieres, reniegas de Él. Abusas de la gracia de Dios, pecas una y otra vez y confías que recibirás perdón, pero no quieres dejar tu pecado. Piensas que Dios está a tu disposición y debe darte todo lo que deseas. 6. Sigues a Dios por temor al infierno y no porque realmente lo amas. 7. Piensas que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente, pero no tienes una verdadera comunión con Dios. 8. No fomentas la unidad entre los creyentes, eres el que causa división en la iglesia. 9. Hace las cosas cuando un líder u otra persona te mira. Tu trabajo se basa en cuanta alabanza recibas y no en cuanto ofreces a Dios. 10. Tus oraciones consisten en pedir, pedir y pedir, pero pocas veces agradeces y alabas a Dios. No te interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y te conformas con las enseñanzas básicas. 12. Te ofendes fácilmente, sobre todo cuando eres reprendido por tu mal proceder o cuando los demás no notan lo que haces. 13. Tu cristianismo está basado en la emoción del momento. Te gustan los eventos grandes, pero no desarrollas una relación personal con Dios en lo privado. No hay oración. 14. Dices confiar en Dios, pero cuando tienes alguna dificultad, tus acciones reflejan que tu fe está en las personas y no en Cristo. 15. No te gusta ayudar a los demás, prefieres recibir, pero no dar. 16. Te pones una posición de juez de los demás y te justificas diciendo que solo estás corrigiendo. 17. Te cuesta amar a Dios, pero te resulta criticar. 18. Te resistes por cosas mínimas. 19. No compartes tu fe y pones excusas para no hacerlo. 20. Tienes talentos y habilidades, pero no los usas para exaltar a Dios. 21. Hablas por hablar y no cuidas tus palabras. 22. Eres cristiano solo en la iglesia, pero no cuando sales de ella. Tu comportamiento es diferente cuando estás en el trabajo, los estudios o en cualquier otro ámbito social. 23. Estás más preocupado por atesorar cosas en la tierra, pero no en el cielo. No te identificas como cristiano y te avergüenzas de tu fe por temor a ser ridiculizado o discriminado. Y por último, no reflejas el ejemplo ni carácter de Jesús. 25 razones, mi hermano, en las cuales hemos caído. ¿Sí? Hemos caído. Siendo sinceros y honestos, hemos caído o estamos viviendo esas 25 razones. Claro, yo pienso que no todos vivimos esas 25 razones, pero sí encajamos por lo menos en una, en dos o en tres. Que realmente de lo que acabamos de escuchar de Efesios 4:14 al 15 y Carta a los Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, perdón, hayamos tomado lo que Dios quiere para nosotros, cómo debe ser nuestro actuar, ¿sí? ¿Cómo debe ser nuestro actuar? En cuestión de la fe también. Que esta pequeña enseñanza corta, básica, sencilla, pero que también debe de ser cuestionante entre nosotros, pongamos nuestro granito de arena y que realmente hagamos un esfuerzo por no vivir dentro de esta inmadurez espiritual que continuamente podemos seguir llevando a cabo. Sabemos que en este mundo todo es pecado, que tengamos la capacidad y la decisión, pero también la convicción de renunciar a aquellas situaciones en las cuales estemos viviendo, ¿sí? Y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.